que en esta mañana tenemos algo muy importante. Yo me voy a salir del tema un poquito, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a escuchar en un mensaje. Así que hoy les voy a dar un taller a la congregación. ¿Cuántos quieren oír el taller? Hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí lo aprendí hace unos años atrás a través de un mensaje que escuché y hoy quise desarrollarlo para la congregación. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Lo que no se respeta, se pierde. ¿Usted había escuchado eso anteriormente? Lo que usted no respeta, a la larga y a la postre, usted lo va a perder. Así que hoy vamos a estar compartiendo brevemente parte, ¿verdad?, de lo que queremos hoy entrar en un análisis interior de qué cosas posiblemente nosotros tenemos que volver a repasar y recapitular en nuestra vida para que nosotros podamos entender este tema tan importante y tan interesante. Cuando estaba escribiendo el mensaje en el día de ayer, me fui para atrás en mi niñez, cuando mi abuela, mi mamá, mis tíos me enseñaban ciertas cosas que hoy en día nosotros lo practicamos porque fue algo que se sembró en mi corazón cuando yo fui niña. Así que cuando nosotros fuimos niños, nuestros padres o aquellos que nos criaron, nos enseñaron el concepto de respeto, ¿verdad? Era algo que se recalcaba mucho en los hogares, en las familias, en el núcleo familiar. Y una de las cosas que a mí me enseñaron de niña era que no podía interrumpir cuando alguien hablaba o no hablar en conversaciones de adultos. ¿A usted le enseñaron eso? A mí me lo enseñaron y me lo recalcaron, que en conversaciones de adultos yo no podía entrar en esas conversaciones porque eso eran conversaciones de adultos. Pero la misma vez cuando otros hablaban, yo mantenía silencio. Otra cosa que mi familia me enseñaba, y más mi abuela, que fue la que mayormente estaba ahí todo el tiempo enseñándome unas reglas, cumplir con las normas del hogar o de la escuela. Aparte del hogar, había un respeto cuando usted iba a la escuela. Y lo que el maestro dijera, eso era ley. Había que hacerlo. Y si usted no hacía lo que el maestro le indicaba y el papá se enteraba porque lo mandaban a buscar a la escuela, usted sabe que, ¿verdad? Cuando usted llegaba a la casa, le esperaba otro regaño. Porque había un respeto tanto en el hogar, ¿verdad?, como también en la escuela. Y ahora se practica eso. Estamos viendo unos cambios, ¿verdad?, sociales. Miren lo que mi abuela me enseñaba, y mi mamá y mis tíos. Tratar con respeto a las personas mayores, a los niños y aún a los desconocidos. Cuando usted se encontraba con una persona que usted no conocía, ¿qué nos decían nuestros padres? Saluda a fulano de tal. Había ese respeto, ¿verdad? Esa consideración con el adulto mayor. Otra cosa que a mí me enseñaban, cuidar los espacios públicos. Que mi madre me viera abriendo el cristal del carro y yo tirando basura mientras ella conducía por las carreteras. Eso estaba prohibitivo. Y si había algo que yo había dejado tirado en mi casa, ¿a quién le correspondía recogerlo? Yo, porque yo había hecho el reguero, yo tenía que recogerlo. Así que hasta cuidar los espacios públicos. Yo no me podía llevar nada que no fuera mío, ¿verdad? Porque eso era robarse algo. Eso no te pertenecía, tú no pagaste por eso, por lo tanto, tú no te lo puedes llevar.
Mire cómo van cambiando las cosas socialmente. Otra cosa que a mí me enseñaron de niña era que tenía que respetar las opiniones que estaban en contra de lo que yo creía o de lo que yo pensaba. Así que aunque otra persona tuviese otra opinión, otra forma de pensar con respecto a lo que yo pensaba, yo tenía que respetar esa opinión. Inclusive, yo lo voy a decir más, cuando un adulto en mi casa decían algo, eso era ley. Eso no se podía cuestionar. Eso usted no se podía ir en contra de las reglas que se daban en el hogar porque eso era ley. Eso ya está establecido. Así que la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 17, que honremos a todos. Esa palabra honra lo que quiere decir que usted respete a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, pero honrad al rey. ¿Usted había escuchado esta escritura? Primera de Pedro capítulo 2 y verso 17. La Biblia dice que nosotros debemos honrarnos a todos, respetarnos unos a los otros, que debemos amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Aunque existan discrepancias, aunque existan desavenencias, pero yo tengo que amar a mis hermanos, que tememos a Dios, porque cuando tememos a Dios hay un reconocimiento del valor de lo que representa Dios en nuestra vida, pero a la misma vez hay un respeto, hay una reverencia a Dios. Pero la Biblia dice que honremos al rey. Y saben una cosa, de unos años para acá se ha perdido el respeto hasta las personas que dirigen nuestro país, a los gobernantes, a los políticos, ¿verdad? Hemos perdido esa esencia del respeto hacia otras personas. Ahora mismo usted ve en las redes sociales tantos memes. ¿Usted ha escuchado esa palabra meme? Yo no sé quién se inventó eso. Y cogen a un político y porque cometió un pequeño error o porque algo ocurrió, empiezan a hacer caricaturas y empiezan en cierta manera, a mofarse de las personas que están en autoridad y en gobierno en nuestro país. Así que hemos visto que esos valores que nos enseñaban antes, que había que respetar, inclusive yo le voy a decir más, hasta aquellos padrinos, cuando usted se bautizaba, usted tenía que buscar un padrino, ¿verdad? Y había hasta un grado de respeto a esa persona por lo que representaba a nivel familiar y a nivel del acto del bautismo. Así que la Biblia dice que respetemos a todos, que amemos a los hermanos, que tengamos temor a Dios, pero a la misma vez que honremos al rey, aquel que dirige, aquel que gobierna. Ahora, ¿qué significa la palabra respeto? El respeto, hermano, es un valor fundamental que implica reconocer, valorar y considerar a los demás. Es algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Las cosas que usted observa, cómo se comporta la gente en ciertos lugares, ¿verdad? Cómo actúan, cómo hablan, cómo manifiestan sus sentimientos o sus emociones. Estamos observando que a nivel social hay cosas que han ido cambiando de una forma negativa y hemos llegado a pensar que las cosas de antes eran mucho mejor que las cosas de ahora. Así que el respeto tiene algo muy fundamental en el ser humano, los valores, que ¿qué es lo que muchas veces la gente dice? Hemos perdido los valores socialmente.
ya no hay ese respeto. Miren, ya no hay respeto ni con las plantas que usted siembra en su casa. Viene otro y se las arranca como si fueran de ellos. Ya no hay respeto con las cosas que tienen los demás. Ya no hay respeto en los lugares públicos, donde la gente ha pensado que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y cuando tienen ese concepto en su mente de que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, me meto lo que yo quiera, me tomo lo que yo quiera, me exhibo como yo quiera, eso te dice que socialmente hablando, la sociedad ha ido decayendo en sus valores. El respeto es un valor fundamental en cada una de nuestras vidas y a nivel social. Es el reconocer, es el valorar y es el considerar a los demás. Cuando nosotros estamos en medio de una sociedad y observamos que cualquier persona saca una pistola y dispara, ¿verdad?, a otra persona sin considerar que es un ser humano, sin observar que hay otros menores de edad que están involucrados dentro del acto de la violencia, estamos analizando que se está perdiendo los valores. No estamos reconociendo la vida humana. No estamos valorando las cosas que tenemos, ni estamos tampoco considerando a los demás. El estar conscientes que las personas, todos nosotros tenemos diferentes cosas que nos hacen diferentes unos a los otros. Y miren, yo saqué 4 cosas que todos nosotros cargamos en nuestras vidas. Cuando estamos conscientes que muchas de las personas tienen estas 4 áreas que van con nosotros desde que vamos desarrollándonos como seres humanos. Y una de las cosas que yo escribí aquí es que todos nosotros tenemos derechos. En uno de los talleres que yo le doy a los envejecientes, una de las cosas que yo les oriento es que como envejecientes, ellos tienen unos derechos. ¿Y saben cuál es uno de los derechos que ellos tienen? Tienen derecho a escoger el médico donde quieren ir. Tienen derecho de ser consultados cuando hay decisiones importantes dentro del núcleo familiar. Tienen derecho a opinar. Tienen derecho a lo mejor a escoger con qué hijos se quieren ir a vivir. Todos los humanos, todos nosotros tenemos derechos. Y los derechos son principios, normas y dignidad. Todos nosotros tenemos normas. Por ejemplo, yo en mi casa tengo unas normas. Y mi hija, que vive conmigo, Mercy, que no está hoy aquí porque está de viaje, ella sabe que desde el momento que ella entró por la puerta de mi casa, ¿sabe qué hay? Normas. Y que las normas hay que llevarlas a cabo, porque si no quiere llevar las normas, ¿sabe lo que yo le dije una vez? Pues mira, mi santa, si no te quieres dejar llevar por las normas de casa de papi y de mami, ¿sabe qué puedes hacer? Te voy a dar una sugerencia. Te puedes ir a vivir a otro lugar y allí tú escoges las normas que tú quieras establecer en tu casa. Pero mientras tú vivas en mi casa, estas son las normas, estos son los principios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos cedido nuestro espacio para que otros establezcan sus normas, establezcan sus procedimientos. Pero mientras vivan en mi casa, estas son las cosas que hay que hacer. Así que todos nosotros nos regimos por derechos.
¿verdad? Tener esa dignidad como seres humanos. Yo tengo una dignidad, yo merezco ser respetada, yo merezco ser considerada. ¿Por qué? Porque todos nosotros, tanto yo como ustedes, tenemos esos derechos. Número 2, tenemos opiniones. Todo el mundo tiene una opinión diferente a algo. Si ahora mismo yo pongo un cartelón aquí con una escena, todo el mundo va a pensar diferente, ¿verdad? Porque usted lo ve según su conocimiento, lo que usted está observando. Pero las opiniones están basadas en valores individuales, en mis intereses y en mi gusto. Así que cuando usted va a comer a un sitio y alguien le dice a usted, te tienes que comer esto, y usted no quiere, ¿sabe por qué? Porque usted es una persona, un individuo con sus propios intereses, con sus propios gustos. Ay, pero ¿por qué no te comes esto? ¿Pero por qué no te pones aquello? ¿Pero por qué no haces las cosas de esta manera? ¿Usted ha tenido gente que usted está haciendo un trabajo y todo el mundo viene a opinar? Miren, a mí me dan ganas de coger la brocha y hacerle así. Mira, límpiate aquí, haz esto así. ¿Pero por qué? Y me dan ganas de coger el mapo y tirarle con el mapo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos intereses individuales. La pastora tiene intereses individuales de algunos días, escaparse de la casa e irse para las tiendas. Eso es un interés mío. A lo mejor el pastor dice, a mí no me gusta ir a las tiendas. A ti no te gusta porque tú eres Ricky, pero yo soy Grace. Porque yo soy una individuo. Tengo mis intereses, tengo mis gustos. Ay, pero ¿por qué te pusiste esa falda así? Porque esos son, ¿qué? Mis gustos. Y eso se debe de respetar, por supuesto. Todos debemos respetarnos en la forma como otros visten. Aunque a mi parecer no se ve bien, pero es un individuo y yo tengo que respetar eso a nivel social, porque todos tienen sus propios gustos, sus propios intereses, sus propios valores individuales, ¿verdad? Y sus propias opiniones. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nosotros cargamos? Mis sentimientos. Ay, tú siempre estás en melena llorando. Tú ves una película y siempre estás llorando. ¿Qué mucho te gustan las películas de terror? A mí me gustan las cómicas. Porque todos nosotros somos seres individuales. Tenemos sentimientos. Tenemos alegría, tenemos dolor, tenemos tristeza y tenemos experiencias. Mis experiencias son diferentes a las experiencias de Elizabeth o las experiencias de Mirta. Todos nosotros cargamos con un mundo del pasado hasta el presente. Así que todos nosotros tenemos sentimientos y deben de ser respetados. Pero ¿qué otra cosa yo cargo como individuo, como mujer, como hombre? Yo tengo diferencias. Y dentro de las diferencias, yo tengo cualidades, soy diferente, tengo cosas que me distinguen de las demás personas. Usted es uno en la tierra. Cuando usted nació, ese molde se rompió y no hay nadie igual que usted.
Por lo tanto, yo tengo que respetar a esa otra persona porque es diferente, porque tiene cosas que le distinguen, que le hacen diferente a como soy yo. Y ¿saben una cosa? Estas son cosas que se manifiestan dentro de los matrimonios, porque empiezan a tener esos roces, ¿verdad? Al principio uno se casa y está la luna de miel y uno llega a la casa y de momento cuando uno abre la maleta y empieza a acomodar todo y empieza a vivir con una persona diferente, ¿verdad? Que le gustan las cosas diferentes, que duerme diferente, que se baña diferente, que come diferente. Si yo no tengo el valor del respeto dentro de mí, van a empezar a ocurrir situaciones, ¿verdad? Dentro de lo que es una relación de pareja. Ahora bien, Proverbios capítulo 1 y verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El comienzo, la puerta, la base de la sabiduría es el respeto al Señor. Pero dice ese capítulo y ese versículo, los necios, y a mí esa palabra necio como que es fuertecita, ¿verdad? Los necios, que son los que tienen falto de inteligencia o de razón, desprecian la sabiduría, pero también desprecian la disciplina. Así que la Biblia me dice en ese capítulo 1, verso 7, que el comienzo del respeto al Señor representa que yo tengo que tener temor en Él. Pero aquellos que no le tienen temor a Dios o que no respetan a Dios, la Biblia los llama gente necia porque son gente que no son inteligentes o que no tienen razón, porque desprecian la palabra del Padre y la disciplina. Y usted sabe muy bien que cuando a uno nos disciplinaban cuando pequeño, nos disciplinaban con palabra, pero también nos disciplinaban ¿cómo? Con el casquete. Usted sabe el casquete, ¿verdad? Cuando usted veía a su abuela que iba para el patio y iba donde la varita más finita que había en el patio, y usted veía que limpiaba la vaina, ya usted sabía lo que venía. Yo no sé si usted nunca, yo se lo conté, pero una vez como niña, ¿verdad? Yo era muy buena, pero a veces me aburría, y los niños que se aburren hacen maldades. Así que un día me puse a hacer maldades y mi abuelo se ha levantado de la silla y se me fue detrás. Quiero decirle que no me alcanzó porque yo corrí más rápido que él. Pero yo sabía que si mi abuelo me agarraba, la pela que me iba a dar por indisciplinada. Así que todos nosotros sabemos que hay momentos en que va a venir esa palabra, pero va a venir una palabra de sabiduría, pero viene dentro también la disciplina. Porque lo que Dios quiere con nosotros los hijos es que aprendamos la palabra, pero a la misma vez hagamos las cosas correctamente delante de Él. Mire, hermano, ¿qué implica cuando no respeto? Y voy a hacer un paréntesis. A veces nosotros hemos tenido cosas que hemos comprado y las hemos llevado a nuestra casa y las hemos dejado al olvido, ¿verdad? Y muchas cosas que nosotros hemos invertido dinero se ha hecho salir agua, porque le hemos perdido el valor a las cosas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque a mí me ha pasado. A veces queremos unas cosas
Y en ese momento le damos un valor. A lo mejor es una relación de pareja. Nos casamos con esa ilusión, ese amor. Pero a medida que van pasando los años, dejamos de respetar la esencia de lo que representó eso que usted compró o de lo que representa esa relación que usted tuvo con esa persona. Así que dentro de todo lo que nosotros hacemos en el ámbito de nuestra relación de pareja, en lo que nosotros compramos y adquirimos para nosotros, en muchas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad?, que las adquirimos con nuestro esfuerzo, con nuestro dinero, muchas veces cuando le perdemos el valor a eso, le perdemos el respeto y dejamos de darle la importancia de lo que eso era antes para nosotros. No sé si me estoy explicando bien. Y usted me dice amén. No me estoy explicando bien porque no oí la palabra amén. Todos nosotros hemos adquirido cosas en nuestra vida, hemos tenido relaciones de pareja y las hemos perdido porque le hemos perdido el respeto a lo que representa esa persona o lo que representa eso que usted adquirió. Todo comienza con la falta de respeto. Cuando yo era niña y yo decía algo que no tenía que decir, mi abuela volvía al patio, tenía una mata de ají picante. Y porque yo había dicho una palabra que no estaba aceptada en mi familia, iba al patio, buscaba una cosita así chiquitita de colores, amarillo, rojito, verde. Lo abría y me pasaba el dedo por la boca, por los labios. Y usted sabe lo que me decía, para que no lo vuelvas a decir. Era el ají picante. Así era que se corregía en casa de mi abuela. Así que con esa experiencia ya yo sabía que yo no quería volver a vivir la misma experiencia otra vez, así que yo me controlaba. Así que en la Biblia todo está establecido para que exista ese respeto, ¿verdad? Esa consideración a lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque lo que no se respeta se pierde. Las amistades se pueden perder cuando no hay respeto. Los matrimonios se pueden perder cuando no hay respeto. El dinero se puede perder cuando no se respeta el dinero. La casa se puede perder cuando se le pierde el respeto a la casa, al hogar, la familia, a los hijos. Todo está basado en el respeto, ¿verdad? Eso es importante para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué implica cuando no respeto? Pues miren, si no respeto una relación, las personas se alejan porque se sienten poco valoradas. ¿Usted ha pasado por esa experiencia? Que usted ha tenido una amistad, pero por falta de respeto, o ha tenido un matrimonio y por falta del respeto a lo que representa esa otra persona, ya ese matrimonio no está, ya esa amistad no está, a lo mejor ya ese dinero no está, porque te viste en un momento dado con mucha abundancia, como cuando uno va a los cruceros, que usted ve tanta comida y usted quiere echarse todo lo que está en el buffet. Pero al final usted sabe lo que la gente hace. Dejan el plato lleno en la mesa. Porque vieron tanta abundancia, ¿verdad? No respetaron ni siquiera lo que se sirvieron. Usted los ha escuchado que dicen, yo quiero probar de todo. Yo quiero probar de todo lo que está en el buffet. Pero la realidad es, volviendo al tema, si no respetas una relación,
las personas se alejan porque se sienten poco valoradas. Y déjeme decirle, yo creo que eso nos ha pasado a casi todos nosotros aquí. Cuando usted sabe que una persona no le valoriza por cómo es usted o por quién es usted, muchas veces ocurren las separaciones, ¿verdad? Inclusive de amistades de muchos años se pierden por falta del valor de lo que representa esa otra persona. Cuando no respeto los valores o tu cuerpo, y que muchos fallamos en eso. Cuando no respetamos los valores o nuestro cuerpo, perdemos nuestro bienestar, nuestra salud, inclusive hasta nuestra identidad. Mire cuán importante es para Dios que tú valorices tu cuerpo, la persona que te creó, que es Dios, que tú valorices tu cuerpo, que tú lo respetes, que tú protejas tu identidad. La persona que nació mujer debe de respetar, debe valorizarse como que es mujer. El hombre cuando nació hombre debe valorizarse, respetarse porque nació varón, nació un hombre. Todos nosotros debemos de respetar lo que como Dios nos hizo, nos creó y nos trajo al mundo. Perdemos nuestro bienestar, ¿verdad? Nuestra salud, nuestra identidad como hombres y como mujeres de Dios, porque no hemos respetado quiénes somos, no nos hemos dado el valor de quiénes somos ante Dios y ante la sociedad. Y me recuerdo, y lo vuelvo a repetir, porque fue una historia que yo pasé muchos años atrás. Estaba yo en la escuela y de momento un joven de mi salón me dijo una palabrota que a mí no me gustó. Y usted sabe que yo podía pasar con ficha y decirle, pues, lo dijo, ¿verdad? Sin querer, pero yo no la dejé pasar. Yo le dije que sea la última vez que tú me hables de esa forma a mí. Porque yo no merezco que me señalen y mucho menos que uses el vocabulario que estás usando delante de mi persona. Y quiero decirle que esa fue la última vez. Porque todos nosotros debemos de respetar nuestros valores y nuestro cuerpo. No perder nuestro bienestar, nuestra salud, inclusive la identidad que Dios nos dio a nosotros. Debemos de respetarla, debemos de valorizar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Darle ese respeto, porque si no respetamos nuestro cuerpo, lo perdemos. Número 3. Si no respetas las leyes o las reglas. Y mire, hermano, tenemos una sociedad indisciplinada, de una falta de respeto. Ahora todo el mundo tiene derecho a vociferar, todo el mundo tiene derecho a atacar, todo el mundo tiene derecho a levantar su voz de una forma desequilibrada, sin orden, sin respeto. Todos nosotros debemos de entender que en nuestra sociedad nosotros tenemos leyes y tenemos reglas. Y que cuando nosotros no respetamos las leyes o las reglas, se pierden los derechos y las libertades. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos con nuestros hijos? Cuando nosotros le dábamos una regla o una instrucción y no la cumplían, ¿qué le decíamos? Perdiste el derecho a. Ahora no puedes salir a ningún lado. Ahora tienes que llegar a este lugar temprano. Así que todos nosotros
en alguna manera u otra, tenemos que entender que nosotros nos regimos por leyes y por reglas. En la escuela, si usted llegaba tarde, ¿qué le ponía el maestro en el listado que llevaba? Fulana de tal, no está, ausente. Fulana de tal, tarde, la T de tarde. Eran reglas, había que llevarlas a cabo, porque si usted no las llevaba a cabo, ¿a quién iban a llamar? A papá y a mamá. Papá, mamá, ¿por qué tus hijos no llegan a tiempo a este lugar? Porque todo empieza, ¿sabe dónde? Desde la casa. Antes se creía, no, que el maestro corrija a mis hijos, que los discipline. No. La disciplina y el respeto se enseña desde la casa. Es algo que todos nosotros nos enseñaron, por lo menos de la generación que yo vengo, y yo no soy tan vieja, ¿sabe? Pero si hay algo que me enseñaron, y mi papá, que era extranjero, todos los días, mi papá era extranjero, y todos los días me ponía una silla en la noche y me decía: tú vas a poner todo tu uniforme ahí, tus zapatos, tus medias, tu blusa, para que cuando te levantes al otro día todo esté ahí, para cuando vayas a la escuela. Todo está basado en reglas, ¿verdad? En sistemas. Así que cuando nosotros no respetamos los sistemas o no los valorizamos, por eso es que hoy en día las prisiones están llenas de personas que violentaron las leyes, ¿verdad?, de nuestra isla. Así que todos nosotros tenemos que respetar esas leyes y esas reglas, porque si no, perdemos ¿qué? Nuestros derechos y nuestras libertades. Y por último, si no se respeta tu trabajo o tus estudios, pierdes oportunidades en tu vida. ¿Cuán importantes eran las instrucciones que nos daban nuestros padres antes? Tienes que ir a la escuela porque tienes que ir a la escuela. Si no estás enfermo, no puedes faltar. Pero ahora, cualquier muchacho, mami, yo no quiero ir a la escuela hoy. Ah, pues quédate en la casa. ¿Qué usted cree que nosotros le estamos enseñando a la sociedad que se está levantando hoy en día? A perderle el respeto a los sistemas. Todos nosotros nos desarrollamos en un pasado en sistemas. Ahora escúcheme bien. El respeto es necesario para mantener lo que valoramos. Hasta en las relaciones de matrimonio, relaciones de padres con hijos, hijos con padres. Todos debemos de mantener ese respeto, ¿verdad? Esa importancia dentro de lo que es la institución de la familia. Sin respeto, todo lo importante se puede romper, se daña, se desaparece con el tiempo. ¿Qué ha pasado con muchas relaciones, verdad?, que tuvimos en un pasado? Que como no había respeto en la institución o en la relación de pareja o en algo que yo tenía, ¿verdad?, que yo funcionaba como un dueño de negocio o algo que yo tenía en mi posesión, llegó un momento en que le perdí el respeto a eso, llegando a la consecuencia de romperse, de dañarse o hasta de desaparecer. Así que quiero cerrar con este mensaje lo siguiente. ¿Qué yo debo de respetar? Porque lo que no se respeta se pierde. Pues hay 4 cosas que he tenido que aprender en mi desarrollo de vida. Número 1, respeto
hacia las personas. Aceptar que todos nosotros somos diferentes, que hablamos diferente y que actuamos diferente. Y que si hay alguna diferencia entre los seres humanos, no deben de existir insultos, burlas ni desprecios. ¿Qué otra cosa me enseñaba mi abuela? Respétate a ti mismo, porque si tú no te respetas, que me decían cuando ibas a la escuela, otros no te van a respetar. Así que mi abuela me decía, te tienes que respetar para que otros te respeten. En otras palabras y en el vocabulario de adulto, valórate. Reconoce tus derechos, pero también tus límites. Hoy en día tenemos una sociedad liberal. Lo que yo quiera, eso es lo que yo voy a tener. Sin límites, ¿verdad? Sin saber las consecuencias. Así que mi abuela me decía siempre cuando niña, respétate de los varones, porque hay varones que se las traen. Así que cuando yo iba a la escuela, yo siempre estaba velando, ¿verdad? Que nadie quisiera tomar ventaja sobre mí. ¿Por qué? Porque lo que mi abuela quería enseñarme era valórate como mujer. Reconoce que tú tienes derechos como mujer también, pero también reconoce cuáles son tus límites. Número 3, ¿qué yo debo de respetar? Mi cuidado personal. Cuida tu salud física, emocional y mental. Es lo que carga con nosotros hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Mi abuela me decía, respeta hacia las personas, no le alces la voz, no te puedes meter en conversaciones de adultos. ¿Alguna vez alguien de ustedes le decían eso? No te metas en conversaciones de adultos. Tienes que respetar lo que el adulto diga. Respeto hacia ti mismo. ¿Qué me decía mi abuela? No te dejes tocar de ningún varón en ninguna parte de tu cuerpo. Eran cosas básicas y esenciales que nos enseñaban cuando nosotros éramos, ¿verdad?, más jóvenes. Pero respeto en tu cuidado personal. Hermano, cuide su salud física, su salud emocional, pero también su salud mental. Y por último, mi abuela me enseñaba, respeta tu entorno. Está prohibitivo que tú bajes el cristal del carro y tires basura por la puerta del carro. Eso era algo que nos enseñaban a nosotros, ¿verdad? Para respetar el medio ambiente. Respeta tu entorno. No desperdicies ni dañes lo que Dios ha puesto en tus manos. No desperdicies ni dañes lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿El dinero será algo importante para nosotros? Claro que sí. Hay que valorizarlo. Hay que respetarlo. Nuestra familia hay que respetarla. Que yo le alzara la voz a un adulto. Usted sabe lo que me venía, ¿verdad? Y me acuerdo como hoy, mi tía me decía, que sea la última vez que tú alces la voz aquí. Porque en la próxima, tú sabes lo que te va a venir, ¿verdad? Casquete. Así que nos enseñaban ese respeto ante la sociedad, ese respeto hacia el adulto.
respetemos nuestro ambiente, respetemos nuestra familia, respetemos nuestras finanzas, respetemos nuestra casa, respetémonos como seres, ¿verdad?, que creemos en el Señor. No desperdiciemos ni dañemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cierro con esta cita bíblica. Mateo 22 dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, pero también con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Dios quiere en esta mañana concientizar sobre nosotros que lo que no se respeta se pierde. Hemos perdido en el pasado mucho dinero. Hemos perdido en el pasado nuestra salud. Hemos perdido en la vida muchas cosas porque no la habíamos respetado. Hemos perdido relaciones con otras personas porque se faltó el respeto. Hemos perdido muchas cosas porque no le dimos el valor que se merecía esa cosa o esa persona. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias porque en esta mañana hemos ministrado tu palabra. Tú nos dejas saber la importancia de valorizar, de respetar los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Valorizar y respetar nuestro cuerpo. Valorizar y respetar relaciones. Valorizar y respetar todo aquello que a nuestro alcance ha venido a nuestras vidas. Te pido que esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana cale en lo más profundo de nuestro corazón, con el fin y con el propósito de que podamos entrar y analizar aquellas cosas que en un pasado estuvieron en nuestras manos, pero que las perdimos, porque no tuvimos el conocimiento suficiente para administrar lo que tú pusiste en nuestras manos. Te pido, mi Señor Jesús, que de hoy en adelante, esta palabra que hemos recibido en esta mañana, nos lleva a analizar, a internalizar aquellas cosas que en un pasado, aquellos recursos que tú pusiste en nuestras vidas que las desperdiciamos, que las pusimos en pérdida. Pero hoy, en esta mañana, tú nos llevas a pensar y analizar que tenemos que tener más cuidado de aquellas cosas que tú pones, aquellos recursos que pones en nuestras manos, nuestras finanzas, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, aquello que tú has puesto en nuestras manos, que lo valoricemos, que lo preservemos, que lo cuidemos, que lo atesoremos, porque vinieron de parte de ti. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permitiste llevar esta palabra para internalizarla en nuestro corazón y para que haya fruto de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor.